Hay un versículo en tu Biblia que contiene una lista dictada por el Espíritu Santo, con una precisión que debería hacer temblar a todo hombre y a toda mujer que se llame cristiano. No es un versículo escondido. No está en un libro menor, ni en un rincón oscuro del Antiguo Testamento que nadie visita. Está en Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Y lo que dice es tan directo, tan brutal, tan incómodo, que la mayoría de los púlpitos modernos lo han borrado de su repertorio como si nunca hubiera sido escrito. Yo te pregunto esta noche, oyente, ¿cuántas veces has escuchado a tu pastor predicar sobre las 7 cosas que Dios abomina? No que Dios desaprueba, no que Dios preferiría que evitaras. 7 cosas que Dios abomina, que le causan repugnancia, que provocan en el Creador del universo algo que la lengua hebrea describe con una palabra tan violenta que no tiene equivalente suave en ningún idioma moderno. Y si nunca te lo han predicado, si nunca te han sentado frente a esta lista y te han dicho, examina tu vida a la luz de estas 7 sentencias, entonces te han robado. Te han robado una verdad que podría haberte salvado de años de autoengaño espiritual. Y escúchame bien, porque lo que voy a declararte en esta hora no es para los que buscan cosquillas en los oídos, es para los que quieren la verdad aunque les queme. Porque esta lista, alma que me escuchas, contiene pecados que tú y yo cometemos a diario. Pecados que la iglesia moderna ha normalizado hasta tal punto que ya ni siquiera los reconocemos como ofensas contra el Dios Santo. Y cuando un pecado deja de parecerte pecado, has entrado en el territorio más peligroso que existe para un alma humana. Has entrado en la zona donde la conciencia ya no te acusa, donde el Espíritu Santo grita y tú no oyes, donde caminas hacia el precipicio con una sonrisa en los labios y una Biblia bajo el brazo. Quédate conmigo, porque si te vas ahora, te vas creyendo que tu vida espiritual está en orden, y tal vez no lo está. Tal vez esta lista tiene tu nombre escrito en cada línea. Antes de revelar lo que Dios abomina, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video. Cada like le dice a YouTube que este mensaje bíblico debe llegar a más almas que necesitan escucharlo. Suscríbete a la Palabra Sagrada y activa la campanita, porque aquí no predicamos lo que quieres oír, sino lo que necesitas oír. Y escribe en los comentarios la palabra examíname. Una sola palabra, examíname. Como el salmista que clamó, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Si tienes el valor de pedirle a Dios que te examine, escríbelo ahora. Y volvamos al texto sagrado. Abre tu Biblia Reina Valera 1960 en Proverbios capítulo 6, versículo 16. Lee conmigo lo que está escrito. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Detente ahí. Mira la construcción. El sabio hebreo usa una escalera numérica. 6 cosas aborrece y aún 7 abomina. Es un recurso literario del mundo antiguo que significa totalidad, plenitud, lista completa. No es que Dios aborrece 6 y la 7ª le molesta un poco más. No. Las 7 son abominación. Las 7 provocan la repugnancia del Altísimo. Pero la escalera numérica te obliga a leer hasta el final, te atrapa, te dice, no te detengas en la primera, no te detengas en la tercera, llega hasta la 7ª, porque la 7ª es la corona de la lista, el pecado que sella y resume todos los demás. Y la palabra que el Espíritu Santo eligió aquí no es cualquier palabra. En hebreo, la raíz de abominar es toeva. Es la misma palabra que se usa para describir la idolatría, la misma que se usa para los sacrificios a Moloc, la misma que aparece cuando Israel se prostituyó con los dioses de las naciones. ¿Me sigues? Dios no está hablando de faltas menores, no está describiendo tropiezos accidentales, está identificando 7 formas de rebelión que le causan la misma repugnancia que la idolatría.
Y tú y yo, oyente, las cometemos en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras conversaciones de cada día, como si fueran costumbres inofensivas. Ahora escucha las 7, versículos 17 al 19. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 7 pecados, 7 partes del cuerpo. Los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies, la boca de nuevo, y el hombre entero sembrando destrucción. Dios recorrió tu cuerpo de arriba hasta abajo y dijo: cada parte de ti puede convertirse en instrumento de abominación, desde tus ojos hasta tus pies, desde tu corazón hasta tu lengua. No hay rincón de tu humanidad que esté a salvo de este inventario divino. ¿Y sabes por qué esta lista es tan peligrosa para la iglesia moderna? Porque no menciona los pecados que los predicadores aman denunciar. No menciona el adulterio, no menciona la borrachera, no menciona el robo. Menciona pecados que se cometen con corbata puesta, con Biblia en la mano, con sonrisa de cristiano ejemplar. Pecados que viven dentro de la congregación y que nadie señala porque todos los practican. Y esa es la razón por la cual este versículo no se predica. Porque si lo predicaras con honestidad, tendrías que señalar al diácono, al líder de alabanza, al pastor mismo. Y eso, amado oyente, es lo que la iglesia cobarde no está dispuesta a hacer. Vamos entonces a abrir esta lista como se abre un cuerpo en una autopsia, sin piedad, sin anestesia, con el bisturí del texto sagrado en la mano. La primera abominación, los ojos altivos. Proverbios 6, versículo 17, primera parte. No dice los ojos que miran pornografía. No dice los ojos que codician el oro ajeno. Dice los ojos altivos, la mirada que se eleva por encima del prójimo, la mirada que dice sin palabras: yo soy más, yo sé más, yo valgo más, yo tengo más derecho a estar aquí que tú. ¿Te ha pasado? ¿Has entrado a una iglesia y has mirado al hermano mal vestido con un gesto de distancia? ¿Has escuchado a alguien dar un testimonio torpe, con mala gramática, con lágrimas sinceras pero sin elocuencia, y algo dentro de ti ha pensado: pobre hombre, no sabe ni expresarse? Esos son los ojos altivos, y Dios los abomina. Yo conocí en mis años de ministerio a un hombre que dirigía el estudio bíblico de los miércoles en una congregación de Chicago. Era un hombre leído, citaba a los puritanos de memoria, conocía el griego original, y cada vez que un hermano nuevo hacía una pregunta sencilla, una pregunta de principiante, aquel hombre suspiraba. Solo eso, un suspiro, apenas audible, pero ese suspiro decía más que un sermón entero. Decía: tu ignorancia me fatiga. Y los nuevos dejaban de preguntar, y después dejaban de venir. Y aquel hombre seguía suspirando en su grupo cada vez más pequeño, rodeado de los mismos 4 que le aplaudían, sin entender jamás que sus ojos altivos habían espantado a las ovejas que el pastor había enviado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ese hombre habría jurado ante cualquier tribunal humano que él amaba al Señor, que él servía con fidelidad, que él era un pilar de la iglesia. Pero Dios, que no mira lo que el hombre mira, que no se impresiona con la erudición ni con los títulos, miraba a aquellos ojos y pronunciaba una sola palabra: abominación. El orgullo, oyente, no es solo el pecado de los ateos y los filósofos. Es el pecado fundacional de Lucifer. Es el primer pecado del universo. Fue un ángel de luz el que dijo en su corazón: subiré, seré semejante al Altísimo. Y cada vez que tú y yo levantamos la mirada por encima del hermano, repetimos en miniatura la rebelión original del querubín caído.
¿Entiendes ahora por qué Dios puso este pecado primero en la lista? Porque es la raíz. Corta la raíz del orgullo y los otros 6 pecados se marchitan. Deja la raíz viva y crecerán como maleza en un campo abandonado. Pero la lista no se detiene. Y lo que viene después es aún más incómodo, porque pasa de los ojos a la boca. Y si los ojos altivos son el pecado silencioso, lo que sigue es el pecado ruidoso que inunda nuestras congregaciones como un río contaminado. La segunda abominación, la lengua mentirosa. Proverbios 6, versículo 17, segunda parte. Y la tercera abominación, que aparece en el versículo 19, primera parte, es el testigo falso que habla mentiras. ¿Lo ves? Dios dedicó 2 de las 7 abominaciones a la mentira. 2 de 7. No una, 2. Como si el Espíritu Santo quisiera martillar el clavo hasta el hueso. Como si dijera, escúchame bien, hijo de Adán, porque sé que vas a pasar esta página rápido, así que te la repito por si no la captaste la primera vez. La lengua mentirosa y el testigo falso. Son hermanas gemelas del mismo infierno. La primera miente por conveniencia. La segunda miente para destruir. La primera dice, estoy bien, cuando está destrozada por dentro. La segunda dice, yo vi lo que hizo aquel hermano, cuando no vio nada. La primera engaña para protegerse. La segunda engaña para atacar. ¿Te ha pasado? ¿Alguien en tu congregación ha dicho algo sobre ti que no era verdad? ¿Has sentido el peso de una calumnia que se extiende de oído en oído como un incendio que nadie apaga? Entonces has sido víctima de la 6ª abominación de Dios. Y si tú has sido quien dijo aquella palabra, quien sembró aquella sospecha, quien repitió aquel rumor sin verificarlo, entonces tú has sido instrumento de lo que Dios llama abominación. No exagero, no dramatizo. Uso la palabra que el texto usa. Yo recuerdo a una mujer en una iglesia donde prediqué hace muchos años. Una mujer respetada, que organizaba los almuerzos comunitarios, que visitaba a los enfermos, que siempre tenía una palabra dulce para el pastor. Pero esa misma mujer, cuando el pastor no estaba presente, tejía con su lengua una red de insinuaciones que habría destruido reputaciones si alguien no la hubiera detenido a tiempo. Decía cosas como, yo no sé, pero me parece que la esposa del diácono pasa demasiado tiempo con el hermano fulano. No acusaba directamente. Nunca lo hacía. Solo dejaba caer la semilla envenenada y dejaba que la imaginación ajena hiciera el trabajo sucio. Y cuando alguien la confrontó, respondió con ojos de inocencia. Yo solo dije lo que vi. Yo solo compartí mi preocupación. ¿Me sigues, oyente? La mentira más peligrosa no es la mentira descarada, es la mentira vestida de preocupación espiritual, es el chisme disfrazado de petición de oración, es la calumnia envuelta en papel de amor fraternal. Y Dios no se engaña, Dios ve la intención detrás de la insinuación, Dios oye la mentira detrás de la sonrisa. Y lo que pronuncia no es corrección gentil, lo que pronuncia es abominación. Y el apóstol Santiago, que bien conocía el veneno de la lengua humana, escribió en su epístola, capítulo 3, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Inflamada por el infierno, no por la carne, no por la debilidad humana, por el infierno mismo. Cada mentira que sale de tu boca lleva la firma del padre de la mentira. Y si eso no te sacude, entonces revisa si todavía tienes pulso espiritual. Ahora quiero que te detengas conmigo aquí un momento, porque si esta lista te está incomodando, si algo dentro de ti se retuerce al escuchar estas palabras, no lo silencies. Ese retorcimiento es la mano del Espíritu Santo tocando la llaga que tú has cubierto con vendas religiosas durante años. Déjalo que toque, déjalo que duela.
porque la herida que duele es la herida que puede sanar. La herida que ya no duele es la herida que se ha gangrenado. Y la gangrena espiritual, amado oyente, es la antesala de la muerte del alma. Pero la lista avanza, y ahora pasamos de la boca a las manos, de las palabras a las acciones. Y lo que Dios dice aquí es algo que la iglesia moderna ha reinterpretado hasta vaciar de contenido. La tercera abominación, las manos derramadoras de sangre inocente. Proverbios 6, versículo 17, tercera parte. Cuando el cristiano promedio escucha esta frase, piensa inmediatamente en Caín, piensa en el asesino literal que toma un arma y quita una vida. Y dice para sí, bueno, ese pecado no es el mío, yo no he matado a nadie. Y pasa la página tranquilo, como quien cruza una calle sin tráfico, pero espera un momento, porque si Dios solo estuviera hablando del asesinato físico, no necesitaba incluirlo en una lista dirigida a su pueblo. Los israelitas ya tenían el sexto mandamiento: no matarás. Esto que Proverbios 6 describe va más profundo, mucho más profundo. ¿Qué significa derramar sangre inocente dentro de la vida de un cristiano que no ha empuñado nunca un cuchillo? Significa destruir al indefenso, significa abusar del poder que tienes sobre alguien que no puede defenderse. El padre que aplasta el espíritu de su hijo con palabras de desprecio constante está derramando sangre inocente. La sangre no siempre es roja, oyente, a veces es transparente. A veces cae de los ojos de un niño que dejó de creer que vale algo porque la persona que debía protegerlo le enseñó que era un estorbo. Yo conocí a una mujer, una cristiana ferviente, que asistía a todos los estudios bíblicos y que dirigía el grupo de oración del martes. Pero en su casa, a puerta cerrada, trataba a su empleada doméstica como si fuera un mueble. Le pagaba lo mínimo, le negaba días de descanso y cuando la mujer se enfermaba, le descontaba el salario. Cuando alguien le sugirió que quizás debía tratar a su empleada con más dignidad, respondió con una cita bíblica sacada de contexto: los siervos deben obedecer a sus amos. Usó la escritura como látigo, y las manos que levantaba en la adoración del domingo eran las mismas manos que derramaban la sangre del inocente de lunes a sábado. ¿Y qué dice el profeta Isaías sobre estas manos? Capítulo 1, versículos 15 al 17. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis la oración, yo no oiré. Vuestras manos están llenas de sangre, lavad y limpiad. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. ¿Lo oyes? Dios no recibe la adoración de manos manchadas. No importa cuántos himnos canten. No importa cuántas horas oren, si esas manos oprimen al vulnerable, si esas manos explotan al débil, si esas manos destruyen al que no tiene voz, Dios esconde sus ojos, Dios tapa sus oídos, y la adoración que tú crees que sube al cielo se queda flotando en el techo del templo como humo sin destino. Yo recuerdo también a un pastor, un hombre con una congregación grande, que predicaba cada domingo sobre el amor de Dios con lágrimas en los ojos. Pero cuando un joven de su iglesia lo confrontó en privado por una irregularidad financiera en las cuentas del ministerio, aquel pastor usó todo su poder, toda su influencia, toda su red de líderes para destruir la reputación de ese joven. Lo acusó de rebelde. Lo acusó de tener un espíritu de Absalón. Lo excluyó de la comunión. Y aquel muchacho, que solo había pedido transparencia, salió de aquella iglesia con el alma destrozada y no volvió a pisar un templo en años. Las manos de aquel pastor no empuñaron un cuchillo, pero derramaron sangre inocente. Y Dios, que defiende la causa del huérfano y del oprimido,
registró cada lágrima de aquel joven como evidencia en el tribunal celestial. Te ha pasado. Has usado tu posición, tu fuerza, tu autoridad, tu dinero, tu influencia para aplastar a alguien que no podía responderte. Has callado cuando viste a otro hacerlo. Porque el que calla ante la injusticia contra el inocente se hace cómplice. Y las manos del cómplice también están manchadas. El profeta Ezequiel lo dijo sin rodeos. El que vio la espada venir y no tocó la trompeta, la sangre del pueblo será demandada de su mano. Pero no te quedes en la culpa. Si tus manos han dañado al inocente, el mismo Dios que las señala puede lavarlas. Isaías no terminó con la acusación, terminó con la invitación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La grana es rojo sangre, oyente, y Dios promete que aún esa mancha puede volverse blanca como la nieve. Pero primero hay que reconocer que la mancha existe. Primero hay que mirar tus manos con honestidad y decir, hay sangre aquí que yo no vi porque no quise verla. Y ahora la lista desciende más, de las manos al centro invisible del ser humano, al motor que mueve todo lo demás, al lugar donde nace todo pecado antes de que el mundo lo vea. La cuarta abominación, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Proverbios 6, versículo 18, primera parte. Y junto a ella, la quinta abominación, los pies presurosos para correr al mal. Versículo 18, segunda parte. Fíjate en la secuencia. Primero el corazón planifica, después los pies ejecutan. El pecado no nace en la acción, nace en la sala de planificación del corazón humano. Jeremías lo dijo con claridad aterradora. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y mi Señor Jesucristo confirmó la sentencia en Marcos 7. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades. ¿Lo ves? El corazón es la fábrica, los pies son el transporte, y entre la fábrica y el destino hay un camino que se recorre con una velocidad que el texto describe como presurosa. No dice pies lentos, no dice pies reluctantes, dice presurosos, con prisa, con urgencia, como si el hombre no pudiera esperar para llegar al mal, como si algo dentro de él lo empujara con una fuerza que no comprende. Yo te pregunto, oyente, ¿alguna vez has sentido esa prisa? Esa urgencia interior de hacer algo que sabes que está mal, pero que tu carne desea con una intensidad que sobrepasa tu razón. Esa velocidad con la que tu mente va del pensamiento a la acción sin detenerse en la estación de la conciencia. Esa facilidad con la que tus pies te llevan al lugar que tu espíritu repudia. Si lo has sentido, entonces conoces por experiencia lo que Salomón describe aquí. Conoces la realidad del corazón que maquina y los pies que corren. Yo conocí a un hombre de negocios, un cristiano que diezmaba puntualmente, que nunca faltaba al culto del domingo, que tenía versículos enmarcados en las paredes de su oficina. Pero aquel hombre, cuando veía una oportunidad de negocio que requería torcer la verdad, que requería engañar al socio, que requería ocultar información al comprador, su corazón maquinaba con la precisión de un relojero y sus pies corrían con la velocidad de un atleta. El domingo levantaba las manos en la adoración. El lunes firmaba contratos diseñados para enriquecerse a costa del prójimo. Y cuando alguien le preguntaba cómo conciliaba ambas cosas, respondía con una frase que he escuchado cientos de veces en mi vida. Los negocios son los negocios. Los negocios son los negocios. Como si Dios hubiera creado una zona franca espiritual donde las reglas del reino no aplican. Como si el lunes existiera fuera de la jurisdicción del Señor del sábado.
Esa compartimentación, oyente, esa división entre lo sagrado y lo secular, entre el hombre del domingo y el hombre del lunes, es exactamente lo que Proverbios 6 identifica como abominación. El corazón que maquina inicuamente no descansa los domingos. Trabaja 7 días a la semana y los pies presurosos no se quitan los zapatos al entrar al templo. Corren al mal con la misma energía con que caminan al altar. ¿Te ha pasado? ¿Has separado tu vida en compartimentos, uno para Dios y otro para el mundo? ¿Has justificado acciones que en el fondo sabes que ofenden al Señor con la excusa de que así funciona el mundo? Si la respuesta es sí, entonces esta abominación tiene tu dirección. Y no lo digo para condenarte, lo digo para despertarte, y no pienses que este pecado es exclusivo de los hombres de negocios. Yo conocí también a una mujer, una madre cristiana ejemplar a los ojos de todos, que cada vez que su vecina recibía una bendición, ya fuera un ascenso en el trabajo, un hijo que se graduaba, un viaje que podía permitirse, aquella mujer sentía un ardor en el pecho que ella jamás habría llamado envidia, lo llamaba preocupación, lo llamaba discernimiento. Decía cosas como, espero que no se le suba a la cabeza, o ya veremos cuánto le dura esa racha. Su corazón maquinaba en silencio el fracaso ajeno, y sus pies corrían presurosos a compartir con las demás vecinas del barrio cada tropiezo, cada dificultad, cada rumor negativo sobre aquella familia bendecida. No con maldad explícita, con un suspiro de falsa compasión, con un tono de voz que decía, qué lástima, pero yo ya lo veía venir. Ese corazón, oyente, es el corazón que Proverbios 6 señala. No necesita un plan criminal, no necesita una conspiración elaborada, solo necesita desear el mal ajeno con la suficiente intensidad como para que los pies se muevan solos hacia la acción. Y Dios, que lee los pensamientos antes de que se formen en palabras, que conoce la intención antes de que se traduzca en acción, mira ese corazón y pronuncia abominación. Porque el Dios que abomina el corazón maquinador es el mismo Dios que ofrece un corazón nuevo. El profeta Ezequiel lo prometió: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero ese corazón nuevo no se recibe mientras el viejo siga reinando sin ser confrontado. Antes de avanzar a la última y más terrible de las 7 abominaciones, necesito pedirte algo. Comparte este video ahora mismo con ese hermano o esa hermana que tú conoces que necesita escuchar esto. Esa persona que amas y que sabes que está viviendo con pecados normalizados que nadie le señala. No lo compartas mañana. Mañana lo olvidarás. Hazlo ahora. Y suscríbete si no lo has hecho, porque en los próximos videos vamos a seguir abriendo las páginas que los púlpitos modernos mantienen cerradas con candado. Y ahora llegamos a la 7ª, la última, la que corona la lista, la que Salomón, guiado por el Espíritu de Dios, colocó en la posición final como quien guarda la flecha más afilada para el último disparo. La 6ª abominación que ya cubrimos fue el testigo falso. Pero la 7ª va más allá de mentir. La 7ª es el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, versículo 19, segunda parte. Detente aquí. Lee otra vez. El que siembra discordia entre hermanos, no entre enemigos, no entre desconocidos, entre hermanos. Dentro de la familia de Dios, dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la especificación divina que hace de este pecado el más abominable de los 7, porque los otros 6 pueden cometerse en cualquier contexto. Pero este último está diseñado específicamente para destruir la unidad del pueblo de Dios. Es un pecado eclesiástico, un pecado que nace, crece y se alimenta dentro de los muros de la iglesia. ¿Te ha pasado? ¿Has visto una iglesia dividirse?
Has presenciado cómo un grupo se forma contra otro, cómo los susurros se convierten en bandos, cómo las cenas fraternas se convierten en campos de batalla donde las miradas son espadas y las palabras son puñales. Si lo has visto, entonces has sido testigo de lo que Dios coloca en el último peldaño de la abominación, el sembrador de discordia. ¿Y sabes por qué este pecado corona la lista? Porque ataca directamente la oración de Cristo en Juan 17. Mi Señor, la noche antes de ser crucificado, no oró por prosperidad para su iglesia. No oró por edificios grandes ni por presupuestos abultados. Oró por una sola cosa: que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad. La unidad era la petición final del Hijo al Padre antes de la cruz. Y el sembrador de discordia toma esa oración y la pisotea. Toma el deseo más profundo del corazón de Cristo y lo destroza con chismes, con bandos, con politiquería eclesiástica, con ambiciones disfrazadas de celo espiritual. Yo vi con mis propios ojos una congregación de 200 miembros reducirse a 40 en menos de un año. No por persecución, no por herejía, por un solo hombre que decidió que el pastor estaba equivocado en una decisión administrativa y comenzó a hablar. No gritó, no hizo escándalo público, simplemente habló, con uno, después con otro, después con las esposas de ambos, después con el líder de jóvenes. Y como una gota de veneno en un vaso de agua, la discordia se extendió hasta que el agua ya no era potable. Familias que habían adorado juntas durante décadas dejaron de hablarse. Matrimonios que se habían conocido en aquella iglesia tomaron bandos opuestos. Niños que habían crecido juntos en la escuela dominical fueron separados por las guerras de sus padres. Y aquel hombre, el sembrador, siguió asistiendo al culto. Seguía cantando los himnos, seguía levantando las manos. Y cuando alguien le preguntaba si él tenía algo que ver con la división, respondía con la misma frase que todos los sembradores de discordia usan: yo solo dije la verdad. Y no es solo en las grandes divisiones donde este pecado opera. Yo recuerdo a dos mujeres en una pequeña congregación del sur, amigas de toda la vida, que servían juntas en el ministerio de hospitalidad. Un día, una de ellas fue nombrada coordinadora del grupo y la otra no. Y esa semilla de resentimiento que parecía tan pequeña, tan insignificante, tan indigna de atención pastoral, comenzó a crecer en silencio. La mujer que no fue nombrada comenzó a hacer comentarios sutiles durante las reuniones. Nada directo, nada que pudiera señalarse como queja abierta, solo frases como: bueno, yo lo habría hecho diferente, pero claro, yo no soy la coordinadora. O antes las cosas funcionaban mejor, pero no soy quien para decirlo. Y esas frases, como gotas de ácido sobre una piedra, fueron erosionando la confianza del grupo hasta que la mitad de las mujeres servían con resentimiento y la otra mitad con sospecha. Y la coordinadora, que había aceptado el cargo con ilusión y servicio genuino, terminó renunciando con lágrimas, sintiéndose fracasada, sin entender qué había hecho mal. No había hecho nada mal. Había sido víctima de la séptima abominación ejecutada con guantes de seda. Yo solo dije la verdad, la coartada perfecta del destructor, porque la verdad dicha sin amor es un cuchillo. La verdad dicha sin timing es una bomba. La verdad dicha con intención de dividir ya no es verdad. Es veneno con etiqueta de medicina. Y Dios, que conoce los corazones, que sabe distinguir entre el profeta que confronta por amor y el agitador que confronta por ego, pronuncia sobre el sembrador de discordia la misma sentencia que sobre el idólatra: abominación. ¿Y por qué la iglesia moderna no predica esto? Porque el sembrador de discordia muchas veces es el que más diezma,
es el que más sirve en los comités, es el que más conoce la Biblia de memoria, es el que tiene más influencia social dentro de la congregación. Y confrontarlo significa arriesgar su dinero, su servicio, su presencia. Y la iglesia cobarde prefiere perder la unidad antes que perder al contribuyente. Prefiere que la oración de Cristo sea pisoteada antes que el presupuesto mensual se resienta. Y así el púlpito calla. Y Proverbios 6 acumula polvo en la estantería. Y la abominación crece sin freno dentro de los muros que deberían ser sagrados. Ahora escúchame, oyente, con toda la solemnidad de la que soy capaz. Hemos recorrido las 7 abominaciones que Dios dictó al sabio Salomón. Los ojos altivos del orgulloso, la lengua mentirosa del engañador, las manos derramadoras de sangre inocente, que en nuestro contexto moderno incluyen toda violencia contra el indefenso, toda injusticia contra el vulnerable, todo abuso de poder contra el que no puede defenderse, el corazón que maquina maldad cuando nadie ve. Los pies que corren al pecado con una urgencia que avergonzaría al más disciplinado de los atletas. El testigo falso que destruye reputaciones con la frialdad de un verdugo. Y el sembrador de discordia que arranca de raíz lo que Cristo plantó con su sangre. 7 pecados, 7 partes del cuerpo. Un solo veredicto divino, abominación. Y la pregunta que el cielo te hace esta noche a través de mi voz no es si conoces esta lista. La pregunta es si vives dentro de ella, si tu nombre aparece en alguno de estos 7 renglones. Si hay un pecado en esta lista que tú has normalizado, que has domesticado, que has convertido en costumbre, que has dejado de confesar porque ya ni siquiera lo percibes como pecado. Porque esa es la trampa mortal, hermano. El pecado normalizado es el pecado invisible, y el pecado invisible es el pecado incurable, no porque Dios no pueda curarlo, sino porque tú ya no sabes que estás enfermo, como dijo mi Señor a los de la Odisea en Apocalipsis 3. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes. Esas 2 palabras son las más aterradoras de la Biblia para el cristiano que se cree sano. No sabes que estás enfermo. No sabes que tus ojos son altivos. No sabes que tu lengua miente. No sabes que tus manos dañan al inocente. No sabes que tu corazón maquina. No sabes que tus pies corren. No sabes que siembras discordia. Y mientras no lo sepas, no buscarás la cura. Y mientras no busques la cura, la enfermedad avanzará hasta consumir lo que queda de vida espiritual en ti. Déjame decirte algo que quizás nunca te han dicho en un púlpito. La prueba de que un cristiano está vivo espiritualmente no es que no peca. La prueba es que cuando peca le duele, le arde, le quita el sueño, le arruina el apetito, le hace imposible levantar las manos en la adoración sin sentir que está mintiendo. Esa incomodidad, ese dolor interior cuando has ofendido al santo, eso es el Espíritu de Dios funcionando en ti. Es la señal de que todavía estás vivo. Pero cuando pecas y ya no te duele, cuando mientes y sigues cantando, cuando siembras discordia y duermes tranquilo, cuando tus ojos se alzan sobre el prójimo y ni siquiera lo notas, entonces la alarma que debería estar sonando en tu alma se ha apagado. Y un cristiano con la alarma apagada es un cristiano en peligro mortal. Yo he predicado esta verdad durante décadas y he visto las 2 respuestas posibles. He visto hombres y mujeres que al escuchar esta lista caen de rodillas como si les hubieran cortado las piernas, no porque sean los peores pecadores de la sala, sino porque son los más vivos. Son los que todavía tienen nervios espirituales que sienten el toque del bisturí divino. Y he visto otros sentados en la misma sala,
con los brazos cruzados y una media sonrisa, pensando para sus adentros: esto no es para mí, esto es para el que está al lado. Yo ya resolví mis cuentas con Dios hace tiempo. Y a esos, a los de la media sonrisa, les digo con el amor más severo del que soy capaz: tú eres el que más necesita este mensaje, porque el que ya no se examina es el que más tiene que esconder. Y el que más tiene que esconder es el que más lejos está del arrepentimiento, y el que más lejos está del arrepentimiento es el que más cerca está de oír aquellas palabras que nadie quiere oír. No te conozco, apártate de mí. ¿Y cuál es la cura? La cura es la misma que ha sido desde el huerto del Edén hasta esta noche. La cura es el arrepentimiento, no la disculpa vaga, no el perdón si ofendí a alguien, no el todos somos humanos. El arrepentimiento bíblico, el que David derramó en el Salmo 51, cuando clamó con el rostro en el polvo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Eso es lo opuesto al pecado normalizado. David no había normalizado su pecado. Lo tenía frente a sus ojos día y noche como un espejo que no podía romper. Y desde esa posición, desde ese quebranto, desde esa desnudez total ante el Dios Santo, clamó por misericordia. Y la recibió. Porque Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Dios no rechaza al alma que viene llorando con las manos vacías. Dios rechaza los ojos altivos, pero abraza las rodillas dobladas. Dios abomina la lengua mentirosa, pero besa los labios que confiesan. Dios detesta los pies que corren al mal, pero recibe con fiesta los pies que regresan a casa, como recibió al hijo pródigo que volvió cubierto de lodo y de vergüenza. Esa es la paradoja gloriosa del Evangelio. El Dios que abomina 7 pecados es el mismo Dios que envió a su Hijo a morir por los pecadores que los cometen. La cruz no anula la lista de Proverbios 6. La cruz paga el precio de los que se reconocen culpables ante ella. La sangre de Cristo no borra la abominación del vocabulario divino. La sangre de Cristo limpia al abominador que se arrepiente. Pero escúchame con toda claridad. La sangre no limpia al que no confiesa. La gracia no cubre al que no se arrodilla. El perdón no alcanza al que sigue llamando virtud a lo que Dios llama abominación. Si esta noche tú reconoces en tu vida alguno de estos 7 pecados, no lo justifiques, no lo expliques, no lo compares con el pecado de otro. Nómbralo, confiésalo, ponlo delante de la cruz, como David puso el suyo delante del trono, y clama con el mismo grito: ten piedad de mí, oh Dios. Y quiero pedirte algo práctico antes de que termines de escuchar este mensaje. Esta noche, antes de dormir, abre tu Biblia en Proverbios 6, versículo 16 al 19. Lee las 7 abominaciones en voz alta, lentamente, una por una. Y después de leer cada una, detente y pregúntale al Espíritu Santo con sinceridad: ¿hay algo de esto en mí? No te apresures, no lo hagas como tarea, hazlo como cirugía. Deja que el bisturí del Espíritu llegue hasta el hueso, y si te muestra algo, no huyas, confiésalo en ese instante. Porque una confesión a medianoche vale más que 1000 sermones de domingo si sale de un corazón genuinamente quebrantado. Señor Dios Todopoderoso, tú que dictas la lista de lo que abominas, no para destruirnos, sino para despertarnos, te ruego en esta hora que cada alma que ha oído este mensaje sea sacudida de su sueño espiritual. Los que tienen ojos altivos, humíllalos con tu gracia antes de que tu justicia los humille.
Los que tienen lengua mentirosa, ponles un carbón encendido en los labios como al profeta Isaías y purifícalos. Los que derraman sangre inocente con sus manos, deténlos, Señor, y muéstrales el rostro de cada víctima que han ignorado. Los que maquinan maldad en sus corazones, rompe esos corazones de piedra y dales carne nueva. Los que corren al mal, paraliza sus pies con tu poder hasta que corran hacia ti. Los que dan falso testimonio, sella sus bocas con tu verdad. Los que siembran discordia en tu iglesia, deténlos, Señor, antes de que destruyan lo que tu Hijo compró con su sangre. Y a los que esta noche se sienten aplastados por el peso de sus pecados, levántalos con la misma mano que los señaló. Porque tú no señalas para condenar al que se arrepiente, señalas para salvar al que escucha, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y tú, oyente, si este mensaje tocó algo dentro de ti que llevaba años dormido, no dejes que vuelva a dormirse. Suscríbete a la palabra sagrada ahora mismo si no lo has hecho, porque aquí seguiremos abriendo las páginas que los púlpitos cómodos mantienen cerradas. Comparte este video con toda persona que conozcas que necesite oír lo que Dios abomina, no para señalarla con el dedo, sino para que el Espíritu Santo haga su obra en ella como la está haciendo en ti en este momento. Y escribe en los comentarios cuál de las 7 abominaciones fue la que más te confrontó esta noche. Dilo con honestidad, porque cuando un alma confiesa públicamente su debilidad, el cielo responde con fortaleza. Y recuerda esta verdad hasta tu último aliento. Dios abomina el pecado que tú normalizas, pero ama con amor eterno al pecador que se arrodilla. No sigas de pie ante el trono, arrodíllate y descubrirás que el Dios que abomina 7 cosas abraza con los 2 brazos al que se arrepiente de todas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Rey eterno. Amén.